Muy bien, queridos amigos, un saludo cordial. Una vez más estamos delante del Señor con el propósito de compartir la palabra de Dios. Estamos agradecidos por los comentarios, porque ustedes comparten los temas que vamos desarrollando en cada momento o cada una de las lecciones que deseamos abarcar de todo corazón para la honra y la gloria de Dios. Agradecer por las oraciones que muchos hacen por nosotros. Nosotros igual oramos de los pedidos que hay en los comentarios que recibimos. Con muchos ya hemos platicado, conversado, estamos agradecidos. Que sea de útil, que sea de ayuda en el estudio de la palabra, los temas que compartimos. Así que antes de comenzar, quisiéramos pedir que el Señor dirija el tema de hoy y vamos a pedir que podamos inclinar el rostro para poder hacer esta plegaria. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradecemos por la iglesia virtual, por nuestros hermanos en la distancia que pueden agarrar su Biblia y tomar las referencias de las citas del Espíritu Profecía, para que podamos enriquecer, Señor, el estudio de tu palabra, nuestra experiencia, a fin de que andemos siempre en el camino angosto, en el sendero correcto, siguiendo las huellas de Jesucristo que ha dejado como ejemplo para cada uno de nosotros. Bendícenos en esta hora con la unción de tu Santo Espíritu, a fin de que, Señor, tanto los que escuchan, los que nos ven a través de distintas plataformas, puedan sentir la presencia tuya, Señor, hablándonos al corazón. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Estaba recordando, queridos amigos, cómo es que, por decir, Marx, Darwin o Hopkins terminaron siendo incrédulos, siendo que eran cristianos o creían por lo menos en Dios. ¿Cómo uno puede llegar a ser escéptico y negar la existencia de Dios o de alguna manera cuestionar este asunto de la presencia de las cosas que nosotros vemos, porque hay un diseño inteligente en todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor? Vamos a hablar de las 10 plagas de Egipto que cayeron sobre un rey que tenía conocimiento de Dios. Porque Faraón, que estaba en el tiempo cuando Moisés regresó después de los 40 años, tenía conocimiento de Dios no solamente por la historia pasada de José, de Jacob y de los patriarcas que vivieron en Egipto, en la tierra de Gosén, porque había un Dios al que ellos adoraban, que era el Dios de los hebreos, que era el Dios verdadero creador del cielo y de la tierra. Evidencias tenía Faraón. Pero al pasar el tiempo, cuando Moisés se fue al desierto, 40 años seguramente fueron tiempos para cambiar algunos aspectos en su forma de pensar. Pero cuando de repente Moisés aparece en el palacio, es para hacerle recordar que hay un Dios en los cielos, que es el Dios verdadero, y los dioses falsos que hay en Egipto son dioses que en realidad existen solamente en la mente de los idólatras o de aquellos que son los politeístas. Y vamos a ver cómo el corazón de este hombre se endureció de tal manera que fue necesario 10 plagas para que este hombre por lo menos tenga la oportunidad de ver que está peleando con un Dios todopoderoso. A pesar de que vio el castigo sobre sus propios dioses, como era el río Nilo, el agua se convirtió en sangre, las ranas, que era otro de los dioses, y los mosquitos, o los piojos,
o la epidemia de los ganados, las úlceras, que eran las enfermedades de piel, el granizo, las langostas y la oscuridad final, hasta que vio la muerte de su primogénito. Queridos amigos y hermanos, como el versículo de memoria para esta semana dice, el título es Las 10 plagas de Egipto. En el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 35, que está en la 7ª plaga, dice, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Entonces, aquí vemos un hombre que está peleando con el Señor. Quisiera que ustedes piensen, ¿es posible que el corazón de nosotros se pueda endurecer? ¿Y cómo se endurece? De a poco. Porque la conciencia nos va a decir qué está bien, qué está mal, qué es lo que nosotros tenemos de parte de Dios para saber cómo andamos. Y si nosotros nos equivocamos, el apóstol Juan había dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para los que vivían en Egipto, para la religión egipcia, adorar a estos dioses era lo que en su concepto creían que era la prosperidad del país más poderoso. Y cuando uno no tiene un concepto claro de lo que es pecado y lo que no es pecado, porque según la cultura, muchas cosas en otros países y en otras culturas probablemente no sea pecado. Por eso es importante que tengamos la palabra de Dios, que es la Biblia, para entender qué es el concepto de pecado, no solamente en la religión hebrea, sino en el concepto de la inspiración. Muchos pueden cuestionar este aspecto que estoy mencionando en este momento, porque cada quien tiene una luz de lo que es el bien y el mal. Cada vez que nosotros jugamos con el mal, nos hemos de familiarizarnos con el mal, que esa maldad probablemente termine siendo como aceptable, tolerable y al final será parte de nuestra vida. Así que para andar en esta luz, el Señor nos ha dado verdades que nos han revelado a través de la Biblia. Y cada quien conoce esa luz y esa verdad. Pero si negamos esa verdad, como fue el caso de Faraón, cada vez vamos a ser menos impresionable. La voz de Dios se va a alejar y va a ser más distante. Y finalmente vamos a ser abandonados en nuestra infatuación. Resistir tercamente cada invitación. Despreciar todo consejo. Es alejarnos de la salvación. El Espíritu de Dios ya no ejerce ese poder restrictivo sobre la conciencia. Y entonces, como en el libro de Oseas 4:17 dice, ¿no? Dejadlos, porque es dado a los ídolos. ¿En qué momento los personajes que mencioné al comienzo, tanto Hopkins o Darwin o el mismo Marx, entre otros, porque hay tantos escépticos para mencionar, abandonaron la creencia de Dios? Al final se dejaron envolver en su propio razonamiento y terminaron siendo escépticos. Eso no solamente ocurre en el mundo político, en el mundo científico, sino también ocurre en la iglesia cristiana, específicamente también dentro del adventismo. Nosotros tenemos personajes muy significativos que han llegado a esas conclusiones.
vamos a desarrollar el primer tema. El Dios verdadero contra otros dioses, o los dioses diversos. En el libro de Éxodo capítulo 7, desde el versículo 8, la Escritura dice: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no las escuchó, como Jehová lo había dicho. Queridos hermanos, aquí hay un campo de batalla entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Un siervo de Dios, el del Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, que es Moisés. Y Faraón, que representa no solamente al ateísmo o el politeísmo, sino a todos aquellos escépticos. ¿Cómo es que los magos, al ver la escena, cuando Moisés tira la vara y la vara se convierte en serpiente, así como Dios ya le había dicho que era una de las señales para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Y esa vara convertida en culebra, tendríamos muchas lecciones que aprender de esto, pero este no es el tema. Alzó Moisés de la cola esa serpiente viva y se convirtió en una vara. Pero Faraón ahora está impresionado. Tiene en su reino una respuesta para contradecir o por lo menos refutar lo que Faraón en este momento está viendo. En todos los gobiernos siempre hay algún vidente, algún chamán o alguien que guía. No sabía que los presidentes de Estados Unidos, cuando uno estudia, tienen sus propios consejeros espirituales. Pero la mayoría de ellos son escépticos, son incrédulos, o que tienen un concepto de Dios así como el mundo lo ejerce o lo reconoce. La pregunta para mí es: ¿fue realmente las varas de los magos y encantadores serpientes vivas? ¿Cómo es que puede dar vida Satanás? Porque los encantadores y los adivinos y los hechiceros estaban haciendo con el poder de Satanás. ¿Cómo es que podían dar vida a las serpientes? Y me gustaría leer en este libro, en la página 268, estaba marcando acá para que en el libro Patriarcas y Profetas, me gustaría, para los que tienen este libro, un poquito desglosar y detallar algunos aspectos con relación a este milagro. Dice así, en el primer párrafo: los magos no convirtieron sus varas en verdaderos serpientes. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida.
Esta prerrogativa pertenece solo a Dios. Pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance. Produjo una falsificación. Para la vista humana, las varas se convirtieron en serpientes. Así lo creyeron Faraón y su corte. Nada había en su apariencia que las distinguiese de la serpiente producida por Moisés. Aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara las falsas, Faraón no lo consideró como obra del poder de Dios, sino como resultado de una magia superior a la de sus siervos. Estas varas, o sea, cuando los magos encantadores hacen esos milagros, como este libro dice, es una magia, que es una ilusión óptica, porque Satanás te puede hacer ver lo que él quiere que nosotros veamos. Esas serpientes no eran serpientes reales. Era una ficción que engañaba al ojo humano. Y como Faraón creía en sus magos, en sus encantadores, era real. Pero a la vista de Dios eso no podía ser real porque Satanás no tiene el poder de dar vida, ni siquiera a una mosca. Entonces uno dice, ¿cómo es que también mis siervos han hecho lo mismo que Moisés? Y ese es el camino del escepticismo. Creer que el poder del mal también tiene esa equivalencia con el poder divino. Faraón creía ciertamente que todos los dioses de Egipto tenían tal poder que también podían dar vida. Ahora comienza el conflicto, porque Satanás ayudó a sus siervos para que resistieran contra las obras de Dios, contra la palabra de Dios y contra el trabajo de Moisés. Este es un tablero de ajedrez, un conflicto entre el bien y el mal. Faraón quería aferrarse de la más leve evidencia que pudiera obtener para justificarse al resistir la obra de Dios realizada por Moisés y Aarón. Dijo a sus siervos de Dios que sus magos podían hacer todas esas maravillas, así que no había nada de nuevo. La diferencia entre la obra de Dios y la de los magos consistía en que uno era de Dios y la otra era de Satanás. La una era verdadera y la otra era falsa. Así que en este aspecto es importante que nosotros reconozcamos que uno puede endurecerse de manera voluntaria creyendo que hay un poder también en el mal, porque hay mucha gente que cree en el satanismo y pueden hacer milagros, prodigios, maravillas. Si no, no veríamos tantas cosas que ocurren hasta en las iglesias evangélicas. ¿Cómo nos vamos a salvaguardar frente a estas realidades espirituales? Así que vamos a comenzar con las plagas de Egipto. Aquí se va a ver la disputa entre las dos deidades, entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Vamos a analizar cómo se puede entender estas manifestaciones que son realmente fuera del alcance común, porque cuando vemos acá a Moisés delante de Dios haciendo las maravillas, cuando Faraón dice, a ver, demuéstrenme que ustedes son enviados de Dios. La primera prueba endureció más a Faraón y no quiso aceptar que eso provenga de Dios. Ahora vamos a ver la primera plaga. La primera plaga es en controversia con el dios más famoso de los egipcios, el río Nilo. ¿Cuántos ríos, montañas
o cerros pueden ser santos, como ellos decían. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió serpiente. El Dios de los hebreos, que es Jehová, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así dice Jehová: en todo conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, se convertirá en sangre. ¿Cómo es que el agua se convierte en sangre? Ahora, hay una relación muy estrecha entre las 7 postreras plagas que están esperándonos, porque nosotros hoy estamos igual en el valle de la decisión. Tenemos que tomar una decisión. Aquí va al dios más importante, que era el dios Nilo, porque para ellos el agua, el río es vida. Pero no creen en el Dios creador, sino a la creación como deidad. El deísmo o el panteísmo cree en eso. Entonces, hay muchas religiones que sí creen en Dios, pero en un Dios que es no personal, no como el Dios de los hebreos, que es un Dios personal. Entonces, allí murieron los peces y toda la vida que había en los ríos. Dice que comenzó hasta tener olores tan fétidos, y con la vara extendió sobre el río y se convirtió en sangre. Ahora quisiera hacer aquí un punto aparte. ¿Cuál vara era? Algunos me están diciendo: ¿de quién fue la vara? ¿Fue la vara de Aarón o fue la vara de Moisés? Iremos desarrollando esto, porque en realidad sí fue la vara de Moisés, no fue la vara de Aarón, porque Aarón no tenía la costumbre de pastar ovejas, porque quien utiliza esa vara es aquel que es pastor de ovejas, no es el que trabaja en las cosas de Egipto. Entonces, aquí vemos que Faraón ve realmente algo que toca a la calidad de vida. Imagínate tú cuando del grifo sale sangre. Todas las vertientes se convierten en sangre. Ahora, aquí los peces murieron, los animales murieron, y esa sangre de Egipto era algo solamente aislado en la parte geográfica de Egipto y no en la tierra de Gosén. Nosotros podemos ver ahí una diferencia. Hay un Dios que es el Dios de los hebreos, y allí el agua está normal como siempre. Es una agua potable que pueden beber. Pero los egipcios no pueden beber. ¿Por qué? Porque hay una disputa. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿El Dios de los egipcios o el Dios de los hebreos? Entonces, él también lo llamó otra vez Faraón. Y dice: y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y tornando Faraón se volvió a su casa, y no puso su corazón tampoco en esto. Y en todo Egipto cavaron pozos alrededor del río en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días que Jehová hirió el río. En estos milagros y plagas que ocurre, siempre va a haber una posibilidad de dudar si esto proviene de Dios o es un hecho casual. Ellos están en este momento en un punto donde Faraón dice: quisiera que esto no sea así, pero la realidad es esa.
Cuando uno está en dificultades, como Faraón y su pueblo, quiere reconocer que hay un Dios. Pero duro es el corazón. Así como hemos visto en la vida de muchas personas. Uno puede alejarse de Dios, pero las plagas o las dificultades y las adversidades vienen, y entonces en ese momento hay la otra opción, de creer que hay un Dios verdadero. Así que la plaga del agua en sangre terminó, esos 7 días se acabaron, no hubo ningún milagro que Moisés hiciera, sino que era un tiempo determinado. El tiempo terminó y las aguas se volvieron normalmente así como habían sido agua potable. La segunda plaga es de las ranas, es otra diosa. Podemos mencionar cómo era el nombre de esos dioses paganos, de las ranas. Pero otra vez Moisés se presenta y dice: deja ir al pueblo de Israel, porque Dios pide que vayan 3 días de camino para adorar a ese Dios verdadero. Entonces, Faraón dice: no, pero si tú no quieres dejar al pueblo de Israel, y aquí yo heriré con ranas todos tus términos, y el río criará ranas, las cuales subirán, entrarán en tu casa. Bueno, no quiero hacer dramático, me imagino que las damas a lo mejor se van a retirar del video porque ver ranas es espantoso. No, a lo mejor hay hasta damas y mujeres que pueden morirse de susto. Imagínate en la despensa, en la cocina, en la cama, las ranas están por todas partes, pero son tan horribles y molestosos. Cuando Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Pero también los encantadores vinieron, hicieron también las ranas. Entonces, aquí otra vez se presentan esos magos y encantadores para contradecir el milagro o la plaga que Dios está dando sobre Faraón. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: glóriate sobre mí. ¿Cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente se queden en el río? Y él dijo: mañana. Hay un tiempo determinado. Dice: hasta mañana. Por favor, mañana voy a dejar o sacar el decreto para que se vayan el pueblo de Israel y vayan a adorar a su Dios. Pero ustedes creen que él cumplió esa palabra. No. Y las ranas seguían. Al final tuvo que llamar Faraón a Moisés y clamar el asunto de las ranas. Y el Señor escuchó la oración. Es la primera vez que admite Faraón de que hay un Dios verdadero y que las ranas y las plagas de las ranas pueden ser detenidas. Bueno, hay por lo menos una opción. Entonces salieron Moisés y Aarón delante de Faraón, y Moisés clamó a Jehová sobre el asunto de las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y los campos, y se juntaron en montones, y que apestaba toda la tierra de Egipto. A veces nosotros podemos luchar con Dios, pero no siempre va a ser así. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón más. Hay personas que están cansados del alcoholismo, del tabaco, de las drogas y de toda forma de vida que son contra la salud, pero tan pronto como se recuperan, siguen en lo mismo. Pueden abandonar temporalmente por un tiempo cualquiera de estas actividades. Ese era el corazón endurecido de Faraón. Vamos por la tercera plaga. La plaga de los piojos. En otras versiones dicen moscas también, pero aquí son los piojos, como estoy leyendo en mi versión.
Dice que Aarón extendió su mano con su vara, con la vara de Moisés, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así como los hombres, y como las bestias quedaron llenos de piojos. Ahora, aquí hay una declaración muy interesante. Si ustedes pueden ver en la Biblia, todo el pueblo está sufriendo, solamente por la terquedad del gobernante, del hombre más importante. Y los encantadores así también hicieron, para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Aquí ya fracasa, que ya solo las ranas lo pudieron hacer y aquí no hay. ¿Y ellos qué confesaron? Versículo 19. Entonces los encantadores dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Queridos amigos y hermanos, hay personas que están en la corte de Faraón, que reconoce que efectivamente este es el dedo de Dios, es un castigo de Dios. Querido hermano, querido amigo, aquí podemos hacer una aplicación. Muchas veces la adversidad puede poner nuestros pies en el suelo para reconocer que hay un Dios verdadero y que sus mandamientos son mandamientos para nuestra propia protección. Son los muros de protección. Y esos mandamientos, cuando se ponen por obra, es para nuestra propia seguridad, en nuestra salud física, en nuestra salud mental, en nuestra salud espiritual, para resguardar nuestra familia, para resguardar nuestra integridad, para que la conciencia no sea vulnerada impunemente, para tener una calidad de sueño, una vida tranquila y podamos vivir una vida en armonía con los principios de la palabra de Dios. Ahora vamos a llegar a lo que es la plaga de las moscas, la cuarta plaga. Y aquí vemos nosotros, Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí que él sale a las aguas, y dile: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, aquí dice que va a salir toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenaron de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estaban, y solo la tierra de Gosén no tenía esas moscas. Aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Cuando yo recuerdo Deuteronomio 28, las plagas son siempre resultado de la desobediencia. Y la protección de Dios para bendecir el trabajo del campo, de la ciudad, el trabajo de todo lo que nosotros podemos hacer, siempre está relacionado con la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, Faraón dice algo interesante en la Biblia. Si ustedes leen el versículo 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? ¿Por qué Moisés dice: no podemos hacer sacrificio aquí, queremos ir con nuestros ganados, con todo lo que tenemos al desierto, allí vamos a hacer sacrificio? Porque ofrecer sacrificio en la tierra de Egipto, imagínate matar un becerro, de que ofrecer sacrificio en Egipto sería una abominación para los egipcios. Porque sacrificar a su Dios, porque ellos a los becerros le tenían como una deidad. No podía hacerse ese tipo de sacrificios porque abiertamente estás profanando su religión verdadera de ellos, entre comillas. Y Moisés dice: no lo podemos hacer aquí porque el pueblo nos va a apedrear y tú no vas a estar de acuerdo. Y nosotros tenemos un sistema de adoración totalmente diferente al que ustedes tienen. Y a veces uno dice: no, yo puedo servir al Señor, aunque sea así como estoy, borrachito, o haciendo fiestas. Puedo servir también a Dios porque
cuando uno hace estas fiestas paganas, por decir a las vírgenes, ¿no?, que son fiestas patronales, cree que está sirviendo a Dios, pero no es así. Hay una manera que Dios ha dicho que se le debe adorar. Eso está escrito en la Biblia. No hay otra forma de adoración. ¿Cómo adoraban los egipcios? Ustedes recuerdan, el becerro de oro en el desierto. Esa era la forma de adoración, con bailes, con danzas, con músicas y con todo tipo de fiestas bacanales, que eran fiestas carnales. Esa forma de adorar es lo que está diciendo que hagan aquí en Egipto. Nosotros no podemos adorar mezclando la adoración de Egipto con la adoración al Dios verdadero. Y Moisés en eso fue bastante claro. Entonces, Faraón dice, bueno, de otra manera no hay. El corazón se endureció y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, no más allá. Y el diablo es un enemigo tan persistente en no ceder ni un milímetro, así, pasito por pasito, dice, ¿no? No van a ir más allá, no. Solamente vayan los varones, no vayan con sus mujeres. O finalmente dice, ya no importa, vayan los mayores, pero déjenlo a los niños. O después también dice, ¿no? Dejen a sus animales y así, si no, de otra manera no van a volver. Siempre Satanás negocia que usted tenga una reserva para el mal. Y cuán interesantes, ¿no? Puede uno adorar a Dios, pero en su celular tener un tipo de música mundana, que es lo mismo que tener una prenda de Satanás en medio de nosotros. Y ese es el manto babilónico que Dios odia, porque no podemos servir a Dios y a los Baales. Bueno, vamos a ir a la quinta plaga, que es la enfermedad del ganado. Progresivamente va avanzando las plagas que son más duras, que se está aproximando un poco más a dañar la economía, a dañar la salud, a dañar parte de lo que es la ganadería, y así sucesivamente. Y en el capítulo 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra ante Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Porque si no lo quieres dejar ir y los detuvieras aún, y aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con pestilencia y gravísima. Y Jehová hará separación entre el ganado de Israel y los ganados de Egipto. Hermano, con todo mi corazón le digo, ¿acaso no es mejor servir a Dios? Es, aunque sea unas cuantas monedas con la bendición de Dios, es tan fructífera, tan bendecida, que podemos tener paz en el corazón, que tener millones y tener la maldición de Dios. Dios bendice. Ustedes pueden leer Deuteronomio 28, que es uno de los capítulos de mi preferencia. Que Dios bendiga tu salida, tu entrada en el campo, en la ciudad, el ganado, tus hijos. ¿Acaso no les parece tan hermoso la vida? Y que no tengamos enfermedades, ¿no? Para que no hayan problemas de divorcio en el matrimonio, para que los hijos sean obedientes, para que todos podamos andar en el buen camino en paz. Pero Faraón dice, ¿no? No. Y aunque murieron todos los ganados de Egipto, pero la tierra de Gosén no había ni un ganado muerto. Aquí tiene todas las evidencias de que el Dios de los egipcios no tiene poder ni para proteger a Faraón, ni siquiera de las moscas. Peor de los ganados. Es una ironía, pero es una realidad. El corazón del hombre es engañoso y terco y perverso. Más que todas las cosas, ¿cómo podemos confiar en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, que lejos de la palabra de Dios no tiene sentido? Entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no habían muerto, ni siquiera uno. Hermanos, cuán hermoso es cuando una persona, fíate de Jehová,
en quién confiamos. Pero el corazón de Faraón se endureció mucho más. Y entonces viene la sexta plaga. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará sarpullido a causa de las úlceras. Ahora sí esto le va a tocar al mismo palacio, al mismo Faraón. Las enfermedades son como consecuencia de la transgresión del pecado. Esas úlceras también son obra de Satanás, porque la enfermedad no es una obra de Dios. Todas las enfermedades son violación o transgresión de las leyes de Dios, de las leyes de la salud. Y el único originador de todo es el enemigo, no solo del pueblo de Dios, sino de Dios mismo. Así que los encantadores aquí ya no pueden hacer nada. Estaban delante de Moisés, ellos mismos ya enfermos. A veces el médico mismo en el COVID estaba escapando porque no sabía cómo curarse. ¿No les parece eso una ironía? O sea, hay una enfermedad que supuestamente los médicos podrían curar, pero ¿cuántos médicos murieron? ¿Acaso no podemos confiar en Dios? Y este sarpullido también afectó a los encantadores en todos los egipcios, pero eso endureció mucho más el corazón de Faraón. Estamos llegando a la séptima plaga, que es el granizo. Cuando ustedes van a ver las 7 postreras plagas, estos se van a volver a repetir. ¿Pero contra quiénes? Contra aquellos que adoran a la bestia, a su imagen, y los 3 espíritus inmundos a manera de ranas. A ellos les va a venir. ¿Por qué estamos estudiando esta lección? Porque estas son lecciones que deben ser aprendidas para que lo que viene no nos toque a nosotros. O sea, nosotros podemos burlarnos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios no podemos burlarnos, corrijo, pero podemos burlarnos en la presencia de los hombres, porque hay pecados secretos que usted solamente sabe. Y el corazón se endurece, el Espíritu Santo está trabajando y dice, ¿no? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero muchas veces, igual que Faraón, seguimos más duros todavía. La séptima plaga es el granizo. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de pestilencia, y serán quitados de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea contado en toda la tierra. Ahora, imagínate si fuese una nación tan próspera, digamos, en información. El imperio más poderoso está recibiendo todos estos castigos de Dios y no tiene capacidad de defenderse, porque a cada negativa de Dios el problema aumenta más, y esa noticia trascendió al mundo entero. Entonces aquí nosotros podemos ver de que Dios será glorificado, será magnificado, y cuanto más se resista, más va a ser la gloria de Dios. Y esas personas en algún momento se van a abatir. O sea, pueden ser diabéticos, pero eso va a seguir avanzando. Hay gente que no va a cambiar su conducta, prefieren perder el pie, prefieren perder la pierna y caminar con una o las 2 piernas y no renunciar a su conducta de vida. Y esto es una lección para nosotros. Así que este granizo, ¿qué es lo que hizo? Versículo 22, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Yo he visto estas plagas en YouTube. Nosotros podemos ver a dónde no ha caído esas plagas de granizo, aún en la actualidad, y qué estragos ha hecho en toda la vegetación, en los ganados, hasta los techos fueron rotos, los carros con sus parabrisas rotas.
Y a veces tenemos que entender de que el enemigo trabaja para que la humanidad se aleje mucho más de Dios y la protección de Dios se retire, y Él mismo es el que trae estos fenómenos. Bueno, aquí dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se desparramó por toda la tierra, y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. ¡Qué terrible! Si dijera granizo nada más, a lo mejor es lo más natural que puede caer. Pero cuando cae mezclado con el fuego, afecta toda la tierra. Ahora, en la tierra de Gosén solamente no había granizo. Ellos estaban íntegros, ni una plaga había tocado. Así como ustedes pueden ver en el Salmo 91, ustedes pueden ver, esto es lo que literalmente se cumplió. Porque dice el versículo 1, que muchos conocen, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, y escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Eso se cumplió literalmente con el pueblo de Israel. Y eso también es la promesa para nosotros. Así que cuando Faraón dijo a Moisés y Aarón, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Pero este es como de un hijo rebelde que confiesa su pecado, pero esa confesión es de labios solamente. Su corazón está lejos. Orad a Jehová, porque ya basta. Ya no quiero pelear más con Dios. Y quisiera decirte, a ver, ¿qué tanto más vamos a pelear con Dios? No es tiempo de que pidamos al Señor, danos tu Espíritu Santo, que entre en nuestro corazón, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nos humille, que nos abata en el polvo el orgullo y la vanidad nuestra, y que Él pueda hacer de nosotros una nueva criatura para honra y gloria, y la vida va a cambiar. Ya no seremos como el hijo pródigo en esa desgracia comiendo la comida de los cerdos, ¿no? O sea, eso no llena, crea más vacío en el alma. Y yo te invito a que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Entre tanto que está cercano, vayamos y pidamos al Señor que nos dé su Espíritu para que podamos tener esa disposición. Ahora, dice así, versículo 29. Y le respondió Moisés al salir de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿Qué tenía Faraón? Ni la vida era de él. ¿Acaso no es un regalo de Dios? Todos los ganados que tenía, ¿de quién eran? Si no es de Dios, ¿qué poder tiene el hombre? Nada. De lo que hemos recibido de la mano de Dios, de eso usufructuamos y de eso nos envanecemos y ofrecemos a los dioses en vez de honrar al Dios verdadero. Eso era Faraón. Ahora dice, pero en cuanto a ti y a tus siervos, yo sé que todavía no temeréis a Jehová Dios. Sabía Moisés, y esto es lo que va a pasar. No quedó ni trigo, ni cebada, ni frutales, ni cultivos, ni los pastizales para los ganados. Egipto está en quiebra por la terquedad de su gobernante y por la idolatría de esa nación. Moisés salió de la ciudad de delante de Faraón, extendió su mano a Jehová y cesaron los truenos. Misericordia divina. Pero viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo de los truenos, persistió en pecar todavía. Qué terrible es el hombre, ¿no? Y viendo Faraón que todo esto había cesado, endureció más su corazón. La octava plaga, la plaga de las langostas.
Eso también hemos visto. Ahora, yo no sé si es manejado porque en China nos dicen que el negocio es modificar mosquitos genéticamente, o las langostas también. ¿Qué no hace el hombre para pervertir la creación y la naturaleza? Y Jehová dijo a Moisés: entra ante Faraón, porque yo le he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para dar entre ellos estas mis señales. Versículo 3. Entonces Moisés y Aarón vinieron a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí para dejar ir a mi pueblo para que me sirvan? Y si aún rehusas dejar ir, y aquí que yo traeré mañana langostas en tus términos, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que quedó, salvo de lo que ha quedado del granizo. Comerán asimismo todo árbol que os produce fruto en el campo. Como decimos sobre llovido mojado, aquí las langostas oscurecieron el cielo, y estos terminaron por arruinar completamente la producción agrícola, la producción ganadera. Entonces los siervos de Faraón aconsejaron al rey, diciendo: ¿hasta cuándo no has de dejar ir al pueblo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar este azote? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está completamente destruido? ¿Qué más evidencia queremos para humillarnos? ¿Hasta cuándo vamos a pelear con Dios? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados a Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que van a ir? Yo quiero saber eso. Y Moisés respondió: hemos de ir con todos nuestros niños. Me gusta, pongan atención. Mis niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos que celebrar fiesta a Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo yo os dejaré ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo la maldad está delante de vuestro rostro. No será así. Sacó un decreto: los varones van a ir a servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros demandasteis. Y los echaron delante de Faraón. Solo los varones van a ir. Entonces Jehová dijo a Moisés: extienda tu mano sobre la tierra de Egipto y trae las langostas. Versículo 15. Cubrió la faz de todo el país y se oscureció la tierra. Entonces Faraón hizo llamar a prisa a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Os ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez, que oréis a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué la sierva del Señor dice: por los enfermos? Debiéramos orar, pero si hay un enfermo que no quiere cambiar su conducta, hasta la oración es insulsa. ¿Acaso no podemos ver aquí? ¿Cuántas oraciones ha hecho Moisés por Faraón? ¿Cambió su conducta? No cambió. Entonces, el enfermo tiene que reconocer que está violando las leyes de la salud para convertirse y para cambiar, que cambie sus ollas, que cambie su manera de vivir, su conducta. O sea, qué es lo que está comiendo, qué es lo que está viviendo si quiere tener salud. Pero si quiere seguir violando todo eso, las consecuencias van a venir. Y no es que vienen de Dios, sino el propio corazón terco es lo que produce eso. Y Jehová volvió un viento occidental, se los llevó a las langostas de todos los términos de Egipto, pero el corazón de Faraón se endureció mucho más. Llegamos a la 9ª plaga, porque hasta dónde vamos a llegar, porque después la 10ª plaga será la muerte de los primogénitos, que tomaremos la semana que viene, pero a la vez estudiaremos con relación a la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿qué es la 9ª plaga? Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera que las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿A dónde termina la terquedad? ¿A dónde termina
Eso que nosotros llamamos, no hoy día, en nuestra forma de ver. ¿Qué son estas cosas? No es nada nuevo. La oscuridad de las tinieblas no solamente son fenómenos físicos, sino también son fenómenos morales. ¿Qué produce el sistema educativo de la globalización? No produce fe, produce incredulidad. Quizá nosotros, en nuestros tipos de adoración, podemos ver de que no se respeta los mandamientos de Dios, ni en el día de la adoración. Ahora, cuando ustedes van, solamente como acotación para terminar, si ustedes van al libro de Apocalipsis capítulo 16, el versículo 2, se va a derramar las 7 postreras plagas. Eso está delante de nosotros, pronto se va a realizar. Pero ¿contra quiénes van a ser estas plagas? Por ejemplo, versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una pestilencia y maligna úlcera sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Queridos hermanos, ¿sobre quiénes va a caer? ¿Quiénes tienen la marca de la bestia? ¿Quiénes adoran su imagen? ¿Y qué es la marca de la bestia? Para muchos ni siquiera se sabe quién es la marca de la bestia o en qué consiste la marca de la bestia y qué es la imagen de esa bestia. Podemos quedar todo el día estudiando de esto y esto es lo que va a caer. Ahora, la segunda plaga es sobre el mar y se va a convertir en sangre y va a morir toda la naturaleza viviente del mar. ¿Pero sobre quiénes? Sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Mira, porque han derramado la sangre de los profetas, la sangre de los hijos, porque han, vamos a decir, lastimado al pueblo de Dios. Lo han tenido en esclavitud de servidumbre. Y el sol se va a calentar, va a quemar a los hombres, el cuarto ángel. ¿Pero contra quiénes? Dice el versículo 8, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, y que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron. Inclusive el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se convirtió en tinieblas. Este mundo va a quedar en oscuridad moral. Así fue la Revolución Francesa, así fue en los días de Noé, así fue en Sodoma y Gomorra, así también fue en Egipto. Queridos hermanos, la historia de esta tierra no va a terminar de otra manera, sino en oscuridad y tinieblas. Va a ser la lucha entre el Dios verdadero y todos los dioses falsos, no solamente de lo que es el paganismo, no solamente de lo que es el catolicismo, sino también del falso protestantismo. Y nosotros en este tiempo tenemos que tener una visión bíblica y panorámica bien clara para entender por qué es importante que conozcamos al Dios verdadero. Aquel que creó los cielos y la tierra en 7 días. Y el día séptimo descansó y nos dejó como señal de esa creación el día sábado para honrarlo, para glorificar su nombre y para reconocer que nosotros somos criaturas de Él, somos obra de sus manos, le debemos toda honra y toda alabanza porque es el creador del cielo y la tierra. El resto del mundo puede decir que vienen del Big Bang, de la explosión, que vienen de la selección de las especies o de la evolución o de lo que fuese, pero no es una enseñanza que trae luz, sino confusión y trae dolor y sufrimiento, así como fue en la tierra de Egipto. En ese mundo de tinieblas vivimos hoy y cada vez es más denso la oscuridad moral en este mundo. Querido hermano, querido amigo, quiero invitarte. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí nunca andará en tinieblas. Y Jesús, esa luz, a través de la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino.
y este es el sendero que nosotros deseamos andar de todo corazón. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a terminar con una plegaria al Señor y vamos a pedir su bendición. Padre Santo, te agradezco, Señor, porque eres un Dios maravilloso. Cuán grande es tu poder, que el magnate, el rey de aquel entonces, el más importante, el soberano de toda la tierra, Señor, tuvo que reconocer que tú eres Dios. A pesar de que murió en la terquedad, a pesar de que Él murió peleando contigo, Señor, si hay muchos de tus hijos que están en ese camino, podamos tener, Señor, tu Espíritu para que nos convenza de ese pecado, para que podamos elegir el camino del bien, podamos elegir la luz en vez de las tinieblas y podamos andar en este tu camino, Padre. Te agradezco profundamente de corazón por las lecciones que hemos podido sacar a través del estudio de las 9 plagas que hemos estudiado, Señor. Danos sabiduría y entendimiento. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que son parte de esta plataforma y que, Señor, tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Te lo pido sin merecerlo, rogándote que siempre estés con nosotros, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, queremos despedirnos agradeciendo al Señor una vez más y a ustedes también, porque pueden compartir estos temas con vuestros amigos. Y por favor, no dejen de orar por nosotros, regálanos un me gusta y por favor suscríbanse los que no están suscritos y podamos seguir formando parte de la familia de pilares de nuestra fe. Que el Señor les guarde en todo momento y que sus santos ángeles sean nuestros compañeros en este camino de peregrinación a la patria celestial. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga.